Hola, buenas noches. De nuevo, una semana que comenzamos agradeciendo, por supuesto, primero a Dios y a usted que nos permite entrar a la intimidad de sus hogares. Muchos ya se aprestan a descansar. Aquí estamos junto a Ruth, a Janet y todo el equipo listos para presentarles las noticias. Estimadísimas compañeras, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Así es, ya estamos listos con toda la información iniciando esta semana. Janet. Por supuesto, así es. Muy buenas noches, licenciado. Para ello le pedimos que nos ayude con una oración. Gracias, Janet. Gracias, Ruth. En efecto, inclinen por favor su rostro y acompáñennos en esta breve oración. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú eres nuestro único refugio. Tú eres nuestro maestro. Eres nuestro Dios. Solo en ti confiamos, Señor. Jesús, en este breve momento de oración, quiero ponerme en tu presencia y ofrecerte toda mi vida. Yo creo en ti, Señor Jesús, pero ayúdame a aumentar cada vez más mi fe. Dame tu gracia para tener una fe como la de María. Ayúdame, Señor, con esta gracia y a plasmar mi fe en todos los momentos cotidianos de mi vida. Pues una fe sin obra es una fe muerta. Oh buen Señor, tengo que reconocer que muchas veces mi fe es débil. A veces no creo con suficiente fuerza o no comprendo bien aquello que me manifiestas con tanta claridad. Tú sabes, Señor, que soy débil, pero que a la vez te amo profundamente y quiero tener una fe cada vez más fuerte y sólida. Ayúdame, Señor, a que crezca mi fe, pues sin ti no soy nada. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a aumentar mi poca fe. De modo especial, te pido que me ayudes a tener una fe viva en la mente, en el corazón y en la oración. Señor, gracias por acompañarme e igual a todo el equipo, a mis compañeras, a mis compañeros aquí de la empresa, a quienes están siempre con nosotros en todos los noticieros y los programas de BTV, a quienes nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio, nos siguen a través del Facebook. Bendíceles, Señor, y dales esa fortaleza que todos necesitamos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Alarmante, 45 muertos por COVID-19 registran los hospitales de la capital solo durante este fin de semana. En tanto, un abuelo muerto y 7 contagiados de COVID-19 reporta el asilo de ancianos del Hospital San Felipe. Además, personal médico pide a la población no celebrar el Día de las Madres ante alarmantes cifras de niños contagiados con el COVID-19. Por otro lado, transportistas anuncian un paro nacional para este martes, denunciando que el Estado no ha cumplido varios de los acuerdos que habían pautado. Y la comunidad internacional alarmada luego de la destitución de jueces en El Salvador, a lo que se le ha denominado el buquelazo. Entérese de estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Bien, damos inicio ya a las informaciones y continúa el alza de los femicidios en nuestro país. Pero lo más preocupante en toda esa situación es que los mismos, la mayoría de ellos, no son judicializados. Kenia, desde la zona norte de nuestro país, se encuentra con un experto. Kenia Chinchilla, muy buenas noches. ¿Cuáles son los detalles? Muy buenas noches, Janet Flores, compañeros en estudios principales en Tegucigalpa, en efecto, desde la zona norte del país, San Pedro Sula. Y bueno, tenemos el honor de ser acompañados con la doctora Mari Lorena Vallecillo, ya que hemos hablado con ella respecto a este tema. Doctora, buenas noches. Los feminicidios en Honduras continúan y pocos de ellos se judicializan. Acerca de este tema, doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, lastimosamente en Honduras y bueno, en muchas partes del mundo, son muchas las mujeres que mueren, ya sea en forma violenta, y es lamentable que muchos de estos casos no se judicialicen. Casualmente hoy estaba viendo el caso de una muchacha fallecida en manos
de su pareja, y esperamos que tampoco este caso se quede impune. Nosotros como familia hemos sufrido también esta situación. Nuestra hermana fue asesinada hace 2 años y pues como familia nos propusimos la meta de hacer ver este crimen, de luchar hasta que se esclareciera todo, y finalmente el viernes pasado se obtuvo una condena para el implicado en el asesinato de mi hermana. Esperamos que así ocurra para todos los asesinatos de mujeres en Honduras y en el mundo también. Ninguna mujer debe perder su vida en forma violenta, y esa es una tarea que la sociedad tenemos que trabajar para que no ocurran. Doctora, además, en conmemoración de hoy, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, también para las mujeres que ejercen el periodismo y todas las mujeres que usted ya mencionaba, ¿verdad?, que han sufrido, o las familias que han sufrido la pérdida de una mujer. Bueno, ¿qué puede decirle a esas personas que estamos aquí luchando por esa libertad? Mire, es un poco difícil, pero hay que revestirse de valor. Y a veces los miedos nos llevan a dejar que las cosas pasen sin pena ni gloria, por decirlo así. Nosotros como familia, como le decía anteriormente, nos hicimos la meta de denunciar y hacer levantar nuestra voz hasta que se encontrara el asesino. Igualmente, sabemos que vivimos en un país que es muy peligroso, donde hablar también implica un grado de peligro para la libertad de expresión, para las mujeres en sus trabajos, para las mujeres en la ciencia y en cualquier ámbito donde se desempeñe una mujer, siempre vamos en desventaja, desafortunadamente. Entonces, como mujeres, nosotros también somos las llamadas a levantar nuestra voz y a exigir derechos en todos los ámbitos. También el mismo derecho que tenemos para expresarnos libremente, expresar nuestras ideas, porque las mujeres también somos parte importante de la sociedad, somos bastión fundamental para la sociedad, por lo tanto nuestra voz también tiene que escucharse. Muchas gracias, doctora Mari Lorena Vallecillo, que se encuentra en Honduras. Ya lo mencionaba, pues, porque le ha dado seguimiento al caso, al juicio sobre la muerte de su hermana Zulmi Erazo. Desde San Pedro Sula, y con este informe retornamos a estudios en Tegucigalpa. Muy buenas noches, Kenia Chinchilla. Muchas gracias por esta información. Licenciado, continuamos con usted. Gracias, Janet. Gracias, Kenia. Desde San Pedro Sula, en otros temas, durante el fin de semana y es lamentable, se registró un nuevo incremento de personas muertas a consecuencia de COVID-19. 45 fallecidos en los principales centros hospitalarios y solo de Tegucigalpa. Un fin de semana mortal imperó en la capital a consecuencia de la COVID-19, alcanzando cifras récords de personas que perdieron la batalla contra este terrible virus en los principales centros asistenciales, los cuales permanecen abarrotados de enfermos porque la pandemia no da tregua. El Hospital Escuela registró 19 muertos en 72 horas. En el Hospital El Tórax, 10 hondureños perdieron la batalla. El Hospital San Felipe registró 5 fallecidos y el María 3, mientras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social 8 afiliados perecieron contra este virus, para hacer un total de 45 hondureños muertos por COVID-19. Cabe destacar que todos estos hospitales permanecen colapsados, con un 100% de ocupación en sus salas de cuidados intensivos, al grado que el primer centro asistencial y el Instituto Hondureño de Seguridad Social han habilitado nuevos cupos para atender la avalancha de enfermos que a diario necesita hospitalización. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Y un asilo de ancianos, en este caso nos referimos al del Hospital San Felipe, también ha reportado un nuevo brote del COVID-19. Ya un adulto mayor perdió la vida a consecuencia de este peligroso virus. Uno permanece hospitalizado en condición delicada, mientras 6 residentes se mantienen estables y aislados del albergue. El día de hoy ya nos mandaron parcialmente los resultados de personal de cocina, de lavandería, de vigilancia y de los médicos. Y el personal está negativo. Las pruebas están negativas ya la región. Pero sí tenemos del cubículo donde estaba el señor que falleció, tenemos otras personas que sí han salido positivas, que las tenemos aisladas aquí en el asilo, en una sala especial donde solo están ellos.
Y podemos decir que está Pastor Gómez, de 74 años, Beatriz Rodríguez, de 50, Josué Hernández, de 31, Jorge Cuello, de 84, José Martínez, de 92, Carlos Torres, de 29 y doña Anarda, de 92 años. Estas son las personas que hasta este momento nos han salido, están asintomáticas, 4 de ellos están asintomáticos, los otros presentan un cuadro febril, pero hasta este momento también continúan con una saturación arriba del 90%, ninguno de ellos ha necesitado oxígeno hasta este momento y esperemos que continúen así. Mientras tanto, triajes y hospitales de San Pedro Sula son abastecidos para atender a pacientes contagiados a la espera de un nuevo repunte de contagios del COVID-19 luego de la celebración del Día de las Madres. Pese a que aún no se ha aperturado el nuevo megatriaje en San Pedro Sula por parte del personal de salud, autoridades de SINAGER confirman que se siguen abasteciendo los diferentes centros asistenciales de la zona norte a la espera de un nuevo repunte del COVID-19. Mismo que se espera desde hace 2 semanas debido a las irresponsables salidas de la ciudadanía para el feriado de Semana Santa y donde reinó la falta de bioseguridad en los diferentes puntos turísticos del país. Hemos estado abasteciéndolos normalmente y tomando en cuenta y analizando cada 15 días la necesidad. Recordemos que esto no es, ellos no reciben una cantidad fija de pacientes, sino que esto puede aumentar considerablemente o bajar un poco considerablemente. Sí hubo un aumento considerable en las muestras y los casos positivos, pero no ha habido tanto paciente complicado. Por otra parte, en el Hospital Móvil de San Pedro Sula existe una buena cantidad de cupos para las personas que lleguen graves por esta enfermedad. Sin embargo, el personal médico de este sanatorio envió una recomendación para todas las personas que aún no creen en los efectos del COVID-19, previo a un fin de semana de celebración para todas las madrecitas hondureñas. Lo que nosotros estamos pidiendo nada más que en este fin de semana que viene, que no salgan o no visiten a sus madres, que por favor no lo celebren de una manera tan liberada como anteriormente se hacía, porque sinceramente si sus madres son mayores de 50 años o incluso mayores de 40 años, ya pueden llegar bien complicadas al hospital y nosotros pues simple y sencillamente nos va a tocar atenderlas, pero no sabemos qué tan complicadas puedan llegar como para poder salir de la enfermedad. La apertura del último triaje de San Pedro Sula estaba estipulado para el 5 de abril. Sin embargo, varios reportes indican que debido a problemas financieros no se ha podido terminar la parte eléctrica y de aires acondicionados, por lo que se espera una respuesta de la Secretaría de Finanzas para de una vez por todas dar así una razón a la población del Valle de Sula para enfrentar esta terrible enfermedad. Con imágenes de Darwin González para Impacto BTV les informó Samuel Cuello. Ante el aumento de los casos de niños contagiados con COVID-19, médico pediatra recomienda a las familias hondureñas no celebrar el Día de la Madre este próximo domingo, ya que son los adultos quienes están enfermando a los menores. En las últimas semanas, los casos positivos de la COVID-19 en niños se han incrementado, aseguran los médicos pediatras, problema que los mantiene muy preocupados, porque le está costando la vida a muchos menores. Ante esta situación, los galenos les piden a las familias hondureñas evitar celebrar el Día de la Madre porque son los adultos los que los están contagiando. Yo pienso que no es tiempo para celebrar el Día de la Madre porque estamos en un rebrote y entonces quiere decir que hay mucha gente que anda contaminada y en eso pues puede haber gente asintomática que uno piensa que no tiene nada y en realidad le va a transmitir la enfermedad. Los epidemiólogos le hacen un llamado a la juventud hondureña para que cumplan con las medidas de bioseguridad, ya que las nuevas variantes de la COVID-19 les está quitando la vida a muchos jóvenes. Sí, porque ahora con las variantes que hay, cada vez vemos que está disminuyendo la edad en la cual aparecen los casos y casos graves. Incluso han fallecido muchos jóvenes, ya lo estamos teniendo en niños. Por su parte, el jefe de la sala COVID-19 del Hospital San Felipe asegura que están al 100% de su capacidad y que los únicos cupos que hay es cuando una persona fallece o se recupera de esta enfermedad. No, siempre mantenemos los cupos llenos y se va haciendo la rotación de pacientes en la medida que van saliendo los pacientes ya del estado crítico y se están recuperando de su enfermedad y se le da entrada a otros pacientes. ¿Sale uno entre otros? Sí, así es, esa es la rotación que se da porque estamos en una epidemia y lógicamente esa rotación tiene que ser así.
Los médicos les piden a los hondureños ser más responsables implementando todas las medidas de bioseguridad y evitar las reuniones familiares como la celebración del Día de la Madre, ya que muchas personas son asintomáticas. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y según los datos proporcionados por la Región Departamental de Salud en el departamento de Cortés, las mujeres son las más afectadas por el COVID-19. Un 23% de los casos que se complican son féminas entre los 20 y los 50 años con enfermedades de base. Así es, nosotros hemos venido haciendo siempre este llamado a las familias, que tengamos mucho cuidado con las amas de casa, con las mamás, ¿verdad? Que ahorita, pues sobre todo, que viene el Día de la Madre, que tengamos mucho cuidado en esas convivencias familiares. Pero lo que nos llama mucho la atención es que cuando tenemos esas pacientes hospitalizadas o nos llega a la consulta a los triajes, son pacientes que son diabéticas con un mal control, ¿verdad? No están llevando su diabetes controlada, a pesar de que se les está siempre ya haciendo ese llamado, que no cuidemos colesterol, triglicéridos, esa glicemia, para que, pues si nos da el virus, pues lo ideal es no contagiarse, pero que si nos da el virus, tengamos todos esos niveles controlados para que podamos reaccionar bien al virus, ¿verdad? Las autoridades de salud confirman que mañana llega un nuevo lote mayor a las 180,000 vacunas anti-COVID-19 de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX-Gavi para iniciar este próximo 6 de mayo la cuarta campaña de vacunación para el personal de salud y la población en mayor riesgo. Sí, la Secretaría de Salud ha recibido notificación de la Organización Panamericana de la Salud que el día de mañana, 4 de mayo, estará ingresando un segundo envío de la vacuna contra la COVID-19 de 189,600 dosis, para lo cual la Secretaría de Salud ha programado y organizado iniciar la cuarta campaña de vacunación contra la COVID del 6 al 31 de mayo a nivel nacional. Esta campaña está orientada a proteger, a finalizar la vacunación del primer grupo priorizado, que son los trabajadores de salud. A partir del 6 de mayo y hasta el 14 de mayo se va a completar la vacunación de los trabajadores de salud del sector público y también los privados y también los trabajadores de salud independientes. Este es el grupo prioritario que esperamos finalizar su vacunación en ese periodo, pero a la vez de manera simultánea se van a vacunar los pacientes renales en diálisis y se van a proteger los adultos mayores concentrados en asilos, centros de cuidados y sus cuidadores, y se va a vacunar los cuerpos de socorro. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos, de nuevo, el transporte a paro mañana. El sector transporte informa a la población que mañana la ciudadanía no podrá utilizar el servicio, ya que no se han cumplido varios acuerdos que el Estado prometió este 2021 y que mantiene operando a este rubro con números rojos a la fecha. Esto debido al incumplimiento por el Gobierno de la República en lo que es la aprobación de en un solo decreto o aprobarnos el alivio de deuda y que sea también el bono electrónico para los conductores expedito o de la forma masiva. Son los dos puntos torales donde nos han estado prácticamente o hemos estado trabados con lo que es el Instituto de Transporte. A nivel nacional no habrá mañana transporte. La convocatoria a nivel nacional para la manifestación el día de mañana martes ya está. Lo que falta nada más es ajustar estrategias. Esto pues lo estamos haciendo con los coordinadores departamentales de lo que es el país y las manifestaciones serán indefinidas hasta que el Gobierno de la República pueda darnos respuesta. Mediante una protesta protagonizada este día por vecinos de la residencial María Auxiliadora de la capital, han solicitado y exigido al encargado de este proyecto habitacional para que se cumpla con el proyecto de agua potable, entre otras necesidades que ellos han manifestado.
Vecinos y habitantes de la residencial María Auxiliadora, kilómetro 5 carretera al sur, solicitaron la presencia del encargado del proyecto habitacional para que les dé respuesta sobre el mal estado en las calles, la falta de agua y otras necesidades. Donde nos vendieron todo lo que no hay, y es lo que usted acaba de mencionar, no tenemos aguas residuales, no hay un muro perimetral, las calles pues están dañadas desde que usted entra hasta el último bloque 26, no tenemos agua, aquí lo que tenemos hay pozos perforados y como bien lo dice el gerente encargado del proyecto, Román Sebán, a él lo que le interesa es vender las casas y no le importan los problemas que nosotros como vecinos vamos a tener y que ya los estamos viendo. Así es, verdad, más que todo llegamos a este punto porque el señor Román Sebán, verdad, que no es de nacionalidad hondureña, él es bien prepotente y él cuando uno lo busca siempre se está escondiendo, nunca da la cara, verdad. Entonces nos hemos visto orillados a llegar a este punto del día de hoy. De no obtener una solución, las tomas serán en la carretera panamericana que conecta la zona sur del país para que se hagan presentes las autoridades correspondientes y les ayuden a solucionar este problema. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Bien, otros temas. Empresarios de diferentes puntos comerciales de San Pedro Sula han mostrado su malestar por los abusos en los cobros de las grúas que a diario levantan vehículos mal estacionados y que ponen en riesgo una vez más la economía de los emprendedores que se ganan la vida día a día con sus diferentes servicios a la población. Nosotros hemos visto actos trágicos, de hecho la muerte de un conductor de una grúa por esa suspicacia de llevarse los carros inmediatamente, lejos de existir un control, es un descontrol el que está existiendo. Nosotros hace más o menos 2 meses nos tocó pagar el remolque de la grúa de nuestro técnico de aire acondicionado y pagamos cerca de 800 lempiras, pero al par estaba un señor que estaba luchando porque le entregaran un camioncito y la multa de él era 21.000 lempiras. De hecho yo tengo el recibo y me pregunto yo, ¿cómo podremos tener una ciudad emprendedora si más bien estamos atacando a las personas que quieren emprender y que quieren luchar? Creo que eso de ordenar la ciudad no debería ser una represalia de estar llevando todos los vehículos de las personas. Vamos en este momento con nuestros compañeros en unidades móviles. César Uceda está con el médico jefe del departamento de COVID del Hospital San Felipe. Lo tenemos en pantalla en este instante. Están saliendo de una importante reunión. Hay alarma, sin duda, en la población por el incremento de los casos de COVID y ahora se suman también a los pequeños. César, muy buenas noches. Adelante con usted. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Licenciado Jorge Zelaya, compañero en estudio principal de Impacto BTV, tal como ustedes lo mencionan, en este momento que nos acompaña el doctor Pedro Mengíbar, sobre esta situación tan alarmante. Doctor, ya en este momento 6 ancianos que han sido ingresados y uno desafortunadamente fallecido. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, un gusto saludarlos. En este momento informamos que tenemos ingresados solamente del día de hoy 5 pacientes que son provenientes del asilo de inválidos que está junto al Hospital San Felipe. Recordemos que ellos tienen una administración distinta. El Hospital San Felipe siempre apoya al asilo de inválidos. Anteriormente ya teníamos ingresados 2 pacientes el fin de semana, de los cuales lamentablemente falleció uno de ellos, ya que tenía una patología de base que era cardiópata. Actualmente tenemos 5 pacientes, de los cuales 3 son pacientes masculinos de las edades de 31, que tienen una condición especial que es parálisis cerebral infantil. De los demás tienen 78 y 81 años de edad y las pacientes femeninas tienen 91 y 92 años de edad respectivamente. ¿En qué condición se encuentran ellos en este momento, doctor? En este momento tenemos 4 de ellos que vienen, que van a necesitar apoyo suplementario de oxígeno en un dispositivo que se llama puntas nasales, ¿verdad? Vienen en este momento estables. A 2 de ellos ya se les había proporcionado cupo, ¿verdad? En esta institución. Y en este momento ya los tenemos ingresados para poderles realizar los exámenes pertinentes y el tratamiento adecuado según la fase de la enfermedad que viene. En cuanto a estos pacientes, doctor, y a nivel nacional, recomendaciones, porque tenemos un contagio, un nivel de contagio y fallecimientos bastante alarmante. Así es. Las medidas de prevención y precaución para COVID-19 son sencillas.
en este momento que podemos hacer uso de ellas, las cuales son 3. Una de ellas es el uso de la mascarilla de manera adecuada, realizando el sello respectivo en la parte superior, tapando la nariz y la boca. Segundo de ellos es el lavado de manos frecuente con agua y jabón, y en caso de no tener, utilizar el alcohol gel para desinfectar la superficie de las manos. Y la siguiente, que es el distanciamiento social, respetando el 1.5 a 2 metros de distancia, mientras tenemos la vacunación en nuestro país. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al doctor Pedro Mengíbar, jefe de sala, coordinador general de las salas COVID del Hospital San Felipe. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros licenciados. Si tiene alguna consulta, si no, continúo con usted. Hemos evacuado, gracias César, gracias al doctor también. Ha sido muy importante, muy valiosa su opinión en este momento en relación a estos casos de COVID que sigue manteniendo en alarma a toda la población hondureña. Vamos cambiando completamente de temática. Hoy se reunió el candidato ya oficial del Partido Liberal, el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, con los empresarios de la capital de la República. Formamos Ruth con usted en este momento. Efectivamente, licenciado, el objetivo de esta reunión, por supuesto, era conocer cuál es el plan que tiene el candidato Gianni Rosenthal en materia económica para que lo conocieran, por supuesto, los empresarios. Los miembros de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunieron este día con el presidenciable liberal Gianni Rosenthal para conocer su plan de gobierno. Los empresarios aseguran que tienen muchas cosas que aportarle en materia económica. En el COEP y en la Cámara de Comercio siempre hemos tenido la visita de los presidenciables para conocer pues sus planes de gobierno y ver pues qué aportaciones podemos hacer nosotros pues para que en el país impere la democracia, para que podamos hacer la ruta que debemos de seguir adelante, un buen plan de gobierno. Gianni Rosenthal asegura que él conoce muy bien las necesidades que tiene el sector privado, ya que él ha sido empresario, por lo que su propuesta de gobierno contempla 4 pilares fundamentales. Son 4. El primero es transformar a Honduras en una economía exportadora. Es un cambio sustancial con respecto a la economía que tenemos hoy, que es una economía de consumo interno. El segundo es lograr combatir la corrupción. El tercero es la simplificación administrativa, porque eso está asfixiando también al sector privado y no le permite prosperar. Y luego tenemos el tema que también considero que es sumamente importante y que es fundamental para la población, que es el combate a la pobreza, el combate a la falta de educación, el combate a la falta de salud. Por su parte, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juliet Handal, es del criterio que este no era el momento para que Gianni participara en política, debido a los problemas que enfrentó con la justicia norteamericana. Lo que yo le puedo decir en lo particular, si yo fuese cuestionada o denunciada por algo, mientras yo no demuestre lo contrario, mejor me abstengo y me quedo ahí tranquila. Pero como le digo, cada quien yo respeto, les hicieron bastante daño. Rosenthal manifestó que espera todo el apoyo del sector privado en su candidatura, ya que conoce a fondo los diferentes problemas que enfrentan los empresarios en el país. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. En otros temas, la presidenta de la Asociación de Familiares de los Privados de Libertad, Delma Ordóñez, asegura que aún están a la espera que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario autoricen que las madres de todos esos internos lleguen este domingo a las diferentes cárceles del país para que puedan celebrar el Día de la Madre. Pues nosotros como Asociación de Familiares de Privados de Libertad, pues estamos esperando una respuesta para que este domingo, es sábado y domingo, ¿verdad? Porque ahora se hace sábado y domingo dependiendo de cada módulo, nos den la oportunidad a todas aquellas madres que tenemos privadas de libertad a nivel nacional, pues que se nos permita la entrada, el ingreso, la visita. Recuerde que tuvimos la última visita en el mes de marzo, dimos chance todo este mes de abril, ¿verdad? No solicitamos nada de visita para que se nos diera la oportunidad de ingresar este fin de semana que es Día de la Madre, ya que pues ellos están esperando, están ansiosos, muchos de ellos no han visto a su mamá y ellas van a hacer el sacrificio de movilizarse para ir a ver a sus hijos a diferentes centros penales a nivel nacional. Entonces nosotros estamos pidiéndole a las autoridades del INP, porque ya no depende de SINAGER, ni de la CESAL, ni de la Secretaría de Salud, ¿verdad?, que tomen esta decisión, sino que depende del INP y de cada director de cada centro penal que se autorice pues la visita. Entonces es por eso que nosotros les estamos pidiendo
que se nos dé la visita para este próximo fin de semana para las madres y todos los familiares que quieran ir a visitar a sus privados de libertad. A sus 92 años de edad falleció esta mañana la señora Alicia Salum, madre del candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Nasralla. A través de un comunicado del Partido Salvador de Honduras se conoció la noticia de la muerte de doña Alicia Salum, madre del dirigente político Salvador Nasralla, quien minutos después tuiteó en su cuenta: agradecemos a todas las personas que hoy se han comunicado con nosotros y no les hemos podido responder. Estamos muy adoloridos. Mi madre tenía 92 años y medio. Viví 62 junto a ella. Hoy desayunamos y le dio un infarto. Intentaron los doctores en el hospital y no pudieron. Doña Alicia, de nacionalidad chilena, llegó hace años a Honduras, donde radicó junto a sus hijos y su esposo Alejandro Nasralla, quien ya falleció. Ante este lamentable hecho, varios personajes se han solidarizado con Nasralla y le han enviado las condolencias por medio de sus redes sociales, como Manuel Zelaya Rosales, el candidato presidencial Gianni Rosenthal y Luis Zelaya, entre otros. Lamentamos, por supuesto, este sensible fallecimiento. Cambiamos ahora de información y es que en la Gran Feria de Vivienda nos sumamos a la reactivación del país. Aproveche los beneficios únicos de feria que tenemos en vivienda, auto y préstamo personal. Para conocer toda la información y hacer su solicitud, ingrese a www.granferia.davivienda.h. ¿Quiere estrenar carro? Hágalo en la Gran Feria da Vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros. Aproveche el 9.99% en tasa, la cuota más baja del mercado y lo mejor, los 2 primeros meses sin pago, del 15 de abril al 15 de mayo de 2021. ¿Quiere comprar casa? Hágalo en la Gran Feria da Vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros. Aproveche las tasas únicas de feria, la mejor oferta en fondos y lo mejor, los 3 primeros meses sin pago, del 15 de abril al 15 de mayo de 2021. Da Vivienda. Hacemos una nueva pausa comercial, pero al volver continúan las negociaciones para lograr una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libre. Siempre en temas políticos, regresando en radio y televisión, el presidenciable liberal Gianni Rosenthal Hidalgo asegura que continúan las conversaciones con el máximo dirigente del Partido Libertad y Refundación Libre. Hablamos en este caso, por supuesto, del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, para intentar encontrar una alianza antes del 27 de mayo, cuando se convoque oficialmente a las elecciones generales en el país para el mes de noviembre. El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Gianni Rosenthal, asegura que continúa negociando con el expresidente Manuel Zelaya para lograr la anhelada alianza y así poder derrotar a los nacionalistas en las elecciones generales. Pues acabo de colgar con el presidente Zelaya, por eso vengo tarde, y acabamos de tener una llamada como fácilmente estuvimos hablando 1 hora. Hay otros miembros del Partido Liberal y del Partido Libre que están contribuyendo que podamos llegar a un entendimiento. Nos facilita mucho la relación que mantengo con Xiomara y el presidente Zelaya, que es una relación de amistad muy estrecha, y entonces la comunicación va fluida. Por supuesto, pues no es, como se dice popularmente, soplar y hacer botella, ¿verdad? Porque es una alianza de 2 partidos muy grandes. La dirigencia del movimiento llanista asegura que la alianza entre Libre y el Partido Liberal cada día se va fortaleciendo, ya que ambos tienen una meta en común, que es la de evitar que el Partido Nacional gane las elecciones generales. Hay una nueva señal que nos ha emitido el Partido Libertad y Refundación, diciendo de que ellos están considerando cada día más de que la alianza es posible. Y creemos que vamos por buen camino y pienso que eso se debe a la presión que tienen los ciudadanos para que se haga una alternativa que pueda hacer la alternancia y sacar al Partido Nacional del poder. El presidenciable Gianni Rosenthal reconoció que si no hay una alianza será muy difícil derrotar al Partido Nacional en las elecciones generales, por lo que es necesario que lleguen a un acuerdo que convenga a ambas partes. En cámaras, Isa Calcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y el presidente de la Junta Interventora de la ENE asegura que el déficit fiscal de la estatal eléctrica alcanzó ya los 17 millones de lempiras.
La empresa nacional de energía eléctrica arrastra una pesada carga financiera, ya que la deuda que maneja con todos sus acreedores hasta la actualidad es de 70.000 millones de lempiras. La deuda, le podría dar un número redondo, antes de 70.000 millones de lempiras. Es una deuda bastante grande, bastante fuerte. Somos muy transparentes con todos en ese sentido. Y estoy hablando, eso no solo son generadores, sino que es toda la deuda. Estoy hablando de la deuda de Patuca, de la deuda de transmisión. Hay muchas deudas ahí metidas que están incluidas en ese número. El subsecretario de Energía asegura que le explicarán a los miembros del Fondo Monetario el por qué no han logrado cumplir con algunos compromisos que adquirieron con este ente internacional. La ENE tiene que no bajar la guardia y esos son los compromisos que se tiene con el Fondo Monetario, a la cual hay que demostrarle las verdaderas razones por las cuales algunas de las actividades o compromisos que se hicieron el año pasado no se han cumplido y hay que demostrarlo. Los economistas aseguran que las recomendaciones que hace el Fondo Monetario para reducir el déficit fiscal de la ENE es recetar incrementos en las tarifas de la energía. La población no se entera, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional presiona para que se resuelva el problema del déficit de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y también presiona para que se reduzca el déficit fiscal. Entonces, en el primer caso, el déficit en la Empresa de Energía Eléctrica se resuelve desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, incrementando las tarifas. Los interventores de la estatal eléctrica aseguran que han reducido los gastos para frenar el incremento del déficit fiscal. Pero las pérdidas técnicas y no técnicas son un grave problema que está afectando la finanza de la ENE. En tanto, analistas económicos aseguran que el Producto Interno Bruto en Honduras ha decrecido en un 4% en los últimos 2 años y no existen muchas posibilidades de recuperar esta pérdida debido a la falta de vacunación en el país. En términos, digamos, generales, así en términos globales, digamos, el PIB nacional anda por los 25.000 millones de dólares. Entonces, si usted le saca el 4% a 25.000 millones, pues más o menos es lo que podría andar, ha disminuido la actividad. Pero esa actividad, pues, como el PIB es la sumatoria de todos los bienes y servicios nacionales, lógicamente afecta más a unos que a otros. Para cada actividad económica es diferente el grado de afectación. Entonces, en términos generales, pues hay una estimación de que puede ser que nosotros hemos dejado de crecer en lo que va de por lo menos al primer trimestre, un 4.5%. El gremio periodístico conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa con mucha zozobra por el fenómeno de la pandemia, el temor a ser despedido o suspendido y la incertidumbre de ser asesinado por denunciar actos de corrupción o impunidad. El gremio periodístico conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa con más de 800 colegas sin empleo y con el temor de ser despedidos o asesinados por denunciar actos de corrupción durante la pandemia. El 15 de marzo, del año 2020, cuando inició la pandemia, CELIBRE empezó a registrar las suspensiones y los despidos a los trabajadores de la comunicación, y con esto nos referimos a todo el ecosistema informativo, camarógrafos, locutores, los operadores, los editores, y pues en las cifras suman a 800 trabajadores y trabajadoras de la comunicación suspendidos y posteriormente despedidos en su totalidad. Vemos cómo desde el año 2001 a la fecha tenemos más de 80 crímenes contra periodistas, pero más allá del número es que vemos que no existe respuesta pronta, oportuna, de parte del Ministerio Público a través de las diferentes fiscalías que trabajan el tema. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos enfrentamos desde 2001 a más del 90% de impunidad en asesinatos contra periodistas. En ese sentido, el gremio de abogados mencionan que el fin supremo del Estado es el ser humano, por lo que se debe fomentar la libertad de expresión, ya que es la única forma de mantener una sociedad democrática. Algo importante que ya manda la Constitución, que dice que el fin supremo del Estado precisamente y la sociedad es la persona humana. Entonces, hoy que estamos celebrando o conmemorando el Día Internacional de la Prensa, de la Libertad de Prensa, estamos llegando
a decirle a la sociedad hondureña que si hay libertad de prensa, consecuentemente habrá libertad de expresión. Una prensa libre va a permitir que la sociedad esté mejor informada. En los últimos 20 años, la democracia y la sociedad hondureña ha sufrido del asesinato de más de 80 periodistas, que en muchos casos se enfrentan de pecho contra el crimen común, organizado, narcotráfico, corrupción e impunidad. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. Y hablar de libertad de prensa en Honduras es una utopía, según el criterio de periodistas. Esta aseveración surge luego de las amenazas, persecución y criminalización de la que ha sido víctima la prensa en las últimas décadas. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el cual incluye no ser molestado por opiniones e investigaciones. No obstante, profesionales del periodismo opinan que en Honduras ejercer como parte de la prensa es un riesgo según el ranking de organizaciones extranjeras. Un momento bueno en el país, en la región, donde el clima de libertad de expresión, donde el clima de la libertad de prensa no es el más saludable, ¿verdad? Estamos en un país, en el caso de Honduras, un país considerado como un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio de la libertad de prensa. Y el último índice de Reporteros Sin Fronteras, que mide a nivel mundial el ranking de la libertad de prensa, estamos en penúltimo lugar en América Latina, lo cual es un indicador preocupante. A su vez, recalcan que existen leyes en Honduras que subyugan el derecho a la información, tales como la ley de secretos, entre otras. Además, que el castigo hacia la prensa es directo. Como ejemplo, existen periodistas querellados, amenazados, incluso asesinados. Entonces tenemos, dentro de las leyes, tenemos leyes que criminalizan el derecho a la palabra. Luego tenemos colegas periodistas que han sido querellados y que han sido incluso llevados a juicios orales y han sido condenados. Tenemos amenazas e intimidaciones, ¿verdad?, hacia la prensa, agresiones, atentados y el ciclo más peligroso de todo es que es el asesinato de periodistas. Y tenemos más de 84 periodistas y comunicadores sociales asesinados. Este tipo de mensajes enviados desde la estructura del poder hacia el gremio periodístico refleja la ausencia de garantías, incluso establecidas por la misma Constitución de la República. La libertad de expresión y de prensa en Honduras dejó de ser un estandarte para volverse un mito que con el paso del tiempo se esconde cada vez más. Para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Bien, cambiamos de información y es que mediante un comunicado ya se ha dado a conocer el incremento del impuesto a la cerveza. El mismo dice un ajuste incremental del 4.01% al impuesto de producción y consumo de bebidas entró en vigencia el 2 de mayo. La nueva estructura tributaria fue publicada en el diario oficial La Gaceta con fecha del 1 de marzo de 2021 para entrar en vigor una vez transcurridos 2 meses contados a partir del día siguiente hábil de la fecha de su publicación. Con base a la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, Decreto 17-2010, cada año la industria del tabaco y de bebidas gaseosas, licores, agua y cerveza reciben un incremento de impuestos según el índice de inflación, el cual se indexa al impuesto de producción y consumo. La tasa de variación interanual del IPC a diciembre de 2020 se ubicó en 4.01% según los datos del Banco Central de Honduras. Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas, mediante acuerdo 199-2021, ordenó que para este año el ajuste al impuesto de la cerveza será del 4.01%. Lo anterior representa un aporte tributario de más de 1.300 millones de lempiras de la industria cervecera, sin incluir otros pagos tributarios que la industria realiza. En bebidas de mayor contenido alcohólico como el ron y el whisky, el alza será de casi 1 lempira. En el caso de las gaseosas o agua mineral, el alza será de 0.03 centavos por litro producido, mientras la cerveza su alza representa 0.23 centavos por litro. En el país, las bebidas ilegales o de contrabando generan un impacto muy negativo a la economía nacional, ya que el Estado no percibe ningún ingreso fiscal por su producción, distribución y consumo. Estas bebidas ilegales o adulteradas son extremadamente peligrosas. Su precio es en promedio 25% más bajo que los productos legales que sí declaran sus impuestos. En octubre del 2020, al menos 21 personas murieron en la comunidad de Los Caraos, Choloma Cortés, por el consumo de alcohol adulterado tipo industrial.
el cual es usado para la fabricación de pinturas y diluyentes, entre otros productos. El contrabando de alcohol es el principal problema para combatirlo, ya que impulsa la fabricación de alcohol adulterado. Se estima que el 17% del mercado de bebidas alcohólicas en el país es ilegal, es decir, fabricado sin controles sanitarios ni fiscales. Última pausa del noticiero. 6 sospechosos de participar en asesinato contra abogados han sido capturados este día por las autoridades. Esto y más al volver en la parte final de nuestro informativo. Familiares y amigos, vecinos de la comunidad de Santa Elena Choluteca, donde reside el joven Carlos Corrales, detenido por presunto asesinato, solicitan que sea liberado al denunciar que su captura es injustificada. Y autoridades de la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, en conferencia de prensa confirmaron la detención de 100 ciudadanos por presuntamente participar en el asesinato en contra de abogados. Hoy no hay tiempo para más, solo para decirles muchas gracias, buenas noches y mañana. Así es, mañana nos encontramos nuevamente. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Y recomienden, es cierto, tiene razón Eri, me robó mi vida. Ya le robamos segundos, nos vamos. Buenas noches, con permiso.